No importa las condiciones en las que naces, lo que importa es el legado que dejas en el mundo y las condiciones mentales en las que mueres. Hola queridas tortugas, qué alegría me da saludarlos una vez más. Para este servidor Robert Posligua es un honor estar frente a sus pantallas a través del canal de YouTube y también a través de los audífonos en el podcast. Y bueno, esta semana nos toca hablar finalmente, para ir acabando esta sesión, de cómo empezar a emprender, cómo dar ese primer paso. Voy a dar estos tips para emprender este negocio, unos pequeños tips que básicamente es la recopilación de todos esos consejos, de todas esas herramientas que hemos venido dando semanas anteriores. Todavía falta mucho que analizar, falta mucho que avanzar en estas herramientas, y es que el camino puede ser largo, puede ser muy largo, con muchos obstáculos, pero debes de empezar lo más pronto posible. Debes de arrancar esa idea y lanzarte al ruedo sin desanimarte. Si crees que el emprendimiento es para ti, pues hazlo. Debes de iniciar ya, debes de hacerlo. No olvides que emprender debe tener también un significado, y es uno de los puntos que vamos a hablar el día de hoy. El primer punto, tiene que tener un significado, un sentido profundo, porque si emprendes solo por dinero, lo vas a dejar, te vas a desmotivar. Cuando no tengas el resultado, vas a querer dejarlo, porque el dinero no es un motivante, no es algo profundo. El dinero va y viene. Si lo único que quieres es dinero, pues para eso debes de emplearte, ocupar un cargo de alto ejecutivo de alguna multinacional y listo, pues vas a tener tu paga segura. Hasta que, bueno, te despidan, te voten, y hasta allí llegó pues toda esa aventura de ejecutivos, ¿no? Pero el emprendimiento va mucho más allá de eso, ¿no? No tiene que ver específicamente con el dinero, y eso lo hemos hablado siempre, ¿no? Entonces hoy vamos a profundizar un poquito más de emprender con sentido, ¿no? También debes de tener en cuenta de que siempre es bueno planificar, pero no te puedes quedar planificando toda la vida. Debes de empezar a vender, debes de empezar a buscar los clientes y debes de actuar. Tienes que pasar ya a la acción con todos estos conceptos que hemos analizado, con todas las herramientas básicas y sobre todo motivación y de decisión. Debes de empezar ya ahora sí, poner en marcha todo esto y lanzarte. No necesitas estudiar una maestría, no necesitas tener más conocimientos profundos. O sea, esto del emprendimiento, lo maravilloso es que el camino te va enseñando, el fracaso te va enseñando. Entonces me atrevería a decir que mientras más rápido fracasas, pues vas a ahorrar mucho más tiempo y más rápido vas a llegar a la meta. Porque los emprendedores, insisto, tortugas, en todos los programas lo insisto, abrazamos el fracaso. Siempre vamos de la mano del fracaso. Y parece ser que empieza a ser una ley, ¿no? Que mientras más fracasas, pues más éxito vas a tener, porque vas teniendo más experiencias. Es una raya más al tigre, ¿no? Es una caída más, una cicatriz más. Y lo bueno de todo eso es que esas cicatrices te enseñan. Bueno, a veces tenemos la desdicha de tropezar varias veces con la misma piedra, pero eso también tiene que en algún momento a levantarnos. Entonces, otro tips del que vamos a hablar también tiene que ver con definir el modelo de negocio. O sea, todos los modelos ya están inventados, pero hay que empezar a definirlo, a copiarlo y a mejorarlo. Y obviamente tienes que ponerlo en tu realidad, en la realidad del negocio. Finalmente debes de poner metas, que es un paso muy obvio, aparentemente muy obvio, que es poner unas metas, ponerle tiempos para poder finalmente irlas cumpliendo y ir midiendo. El que no mide las cosas, pues es como que vayas vendado caminando por la calle. Puedes tener la fortuna de que nadie te atropelle, ningún carro te atropelle, o la desdicha de que pues rápidamente alguien no te vea y te atropelle, ¿no? Entonces hay que tener esas metas, esas tareas a cumplir en los tiempos específicos. No se trata solamente de lanzar la idea y bueno, si es que me toma dos años en realizarla, listo, ¿no? O sea, si es 2 años y ya los he estudiado, está bien, 2 años, no pasa nada, pero tienes que cumplir esa meta, esos 2 años, llegar a los 2 años para poder lanzar esa idea. Crea algo con sentido, y es que los emprendedores
Como decía al inicio del programa, en la introducción, debemos de crear algo con sentido para motivarnos, porque no se trata solo de buscar el dinero es algo que va y viene. Si quieres solamente buscar dinero, para eso quédate en tu trabajo. Busca un trabajo de alto ejecutivo de alguna multinacional y vas a tener mucho dinero mensualmente, que luego podrías también invertirlo y bueno, ya estás jugando en otro juego. Pero en el juego del emprendimiento, este juego de emprender, se trata de crear, se trata de siempre estar creando cosas nuevas y que tengan un impacto en la sociedad, que tenga sentido, que eso sea la energía que te impulse a seguir adelante todos los días, que sea el combustible para poder seguir adelante, para poder seguir creciendo, seguir jugando, ¿no? Entonces debes de hacer del mundo un lugar mejor, ¿no? Como dicen nuestros queridos Boy Scouts, debes de dejar este mundo mejor de lo que lo encontraste. Y entonces eso significa el legado que tanto hablamos en este programa, en este canal. Dejar tu legado. Se trata de crear algo que deje un impacto en la comunidad, en la sociedad, en el mundo, tal cual lo está haciendo Elon Musk, tal cual lo han hecho grandes emprendedores, Steve Jobs, que ya no está con nosotros, pero cambió el mundo de la tecnología. Entonces, te insisto, desarrolla algo con sentido. La verdad es que nadie sabe realmente si es emprendedor hasta que se convierte en uno. Estás allí todo el día pensando en la idea, pero de pronto ya tienes la idea y tienes que pasar a la ejecución. Ya cuando pasas a la ejecución, eso significa que ya eres emprendedor. Y empiezas ahí otro camino, que es el de fracasar. Fracasas, te levantas. Y no hay mejor forma de aprender algo que equivocándose, haciendo las cosas. Entonces ahí recuerden, ¿no?, ese dicho famoso de que el que pues nunca se equivoca es porque realmente no hace nada, no ha hecho nada. Tenemos que equivocarnos para poder aprender y poder pues hacer algo, poder dejar ese impacto, ese legado. El sentido no tiene nada que ver con el dinero, no tiene que ver con poder, con el prestigio. El sentido de crear algo tiene que ver con ese impacto, ese legado. Y hay algunas cosas, o por lo menos 4 puntos de los que yo quería hablarte, que tiene que ver con el sentido. Y la primera que decía de los Boy Scouts es hacer el mundo de un lugar mejor para vivir. Eso en todos los aspectos, en el aspecto ambiental, en el aspecto humano, social, político, económico. Entonces hay que dejar ese impacto. Los emprendedores tortugas tenemos que dejar ese impacto positivo al mundo. Y tiene pues en cualquier lugar que nos paremos, notarse nuestra presencia, notarse que somos emprendedores tortugas, que dejamos un impacto positivo con nuestros emprendimientos, que no solamente buscamos el dinero, que es bueno buscar el dinero en el camino, porque de eso se trata también el mundo del emprendimiento, pero que va más allá y podemos mostrarle al mundo que podemos emprender de una forma positiva, dejando esa huella positiva en el mundo, ¿no? El segundo punto con sentido es mejorar la calidad de vida de alguna comunidad, de alguna tribu, del mundo entero. ¿En qué sentido puedes mejorar la calidad de vida? Pues con la tecnología, dando acceso a internet. Por ejemplo, Elon Musk, y es que quizás hablamos mucho de Elon Musk en este canal, pero el tipo es increíble, pues está metido en todos los negocios que están cambiando el mundo. Y él está creando una red de satélites en una de sus empresas, obviamente, para poder llevar internet a los lugares donde no llega la fibra óptica. Lo quiere hacer a través de satélites, de forma inalámbrica, ¿no? Y poder hasta el último rincón remoto de la Tierra poder llevar internet. Que hoy podríamos estar hablando también de un derecho ya de la humanidad, así como tener acceso al agua, acceso a la comida. Podríamos estar hablando de también tener acceso a internet como un derecho. El tercer punto es enmendar una terrible injusticia. Y bueno, a través de la historia hemos visto cómo han habido increíbles injusticias, ¿no? Por ejemplo, hace poco nomás hemos visto cómo están renaciendo estas actitudes racistas hacia los latinos en Estados Unidos, hacia las comunidades negras. Entonces estamos nuevamente retrocediendo en ese sentido. Y tú puedes emprender, puedes crear algún movimiento, algún emprendimiento que
tenga que ver con ese tema, con reparar alguna injusticia a lo largo de la historia y canalizar, monetizar ese emprendimiento. Y luego, pues el cuarto punto de sentido que debemos de generar en los emprendimientos es evitar que se acabe algo bueno. Y aquí, este es uno de mis favoritos, porque todo el mundo sabe que nos estamos acabando los recursos naturales. El ser humano es el animal que más recursos consume. De hecho, acapara lo que no necesita. Mientras que tú puedes estudiar todas las diferentes especies de animales que existen en este planeta, y todas las especies simplemente toman del mundo, del planeta, lo que necesitan. Pero el ser humano no, el ser humano es diferente, no toma más de lo que necesitan, empieza a acaparar. Y eso es lo que ocurre pues en el capitalismo, empezar a acaparar muchos más recursos, muchos más bienes, y así es como está funcionando nuestra sociedad. Hasta cierto punto tiene que ver con el potencial también que tiene el ser humano, ¿no? Por ejemplo, Elon Musk, con una de sus empresas, SolarCity, está utilizando la energía solar para poder alimentar sus vehículos eléctricos. Está usando un recurso natural, pues obviamente en el largo plazo puede ser que se termine, ¿no? Pero en el corto plazo aparentemente la luz solar es inagotable. Y lo que está haciendo es utilizar esa energía solar para convertirla en energía eléctrica y poder, por ejemplo, recargar los vehículos eléctricos Tesla, o generar centrales solares para utilizar energía y ya no obtener energía de recursos como quema de fósiles, ¿no? Que es como se la obtiene normalmente, ¿no? En la mayoría de los países, o con plantas peligrosas que son las plantas térmicas, ¿no? O las plantas de energía nuclear. Es algo positivo, que es amigable con el medio ambiente y además que evita generar un daño en la naturaleza, ¿no? Con estas quemas de fósiles, el dióxido de carbono y todo eso. Entonces estamos evitando que se acabe algo bueno. Lo mismo podría ser un emprendimiento que tenga que ver con los mares. Estamos destruyendo nuestros mares. El plástico termina en el mar. Los peces comen del plástico y es una cadena, ¿no? Nosotros consumimos los peces y ya hay estudios donde indica que pues los peces que consumimos ya tienen cierta cantidad de plástico en su organismo, básicamente. Entonces, crear algo bueno, con sentido, esa es la motivación más fuerte que existe, querida tortuga. Y al final del programa hemos de hablar también de la historia de un emprendedor pues que crea algo con sentido, que tiene que ver con la educación, ¿no? Eso es lo que nos motiva, esa es la energía que se inyecta día a día y pues básicamente te hace sentir como emprendedor que tú no estás trabajando, que simplemente estás jugando, estás en el juego del emprendimiento. La razón de ser de la empresa simplemente hará que busques dejar un impacto en la humanidad, en tu sociedad, y en el camino vas a generar dinero, vas a generar recursos que puedes reinyectarlo, como lo hizo Elon Musk, para generar más impacto, ¿no? Con todos estos millones que le llegó, pues está haciendo más impacto y que quiere pues llevar a la humanidad a Marte. Debes de hacerte esta pregunta muy importante, que es: si tu empresa no llegase a existir, ¿el mundo iría peor? ¿Por qué? Respóndetelo. El segundo punto ya pues, de este programa tiene que ver con ponerse en marcha. Ponerse en marcha significa: deja de hablar tanto, ponte a ejecutar. Frena tu incontrolable tendencia a redactar documentos. No podemos caer en el error de: para todo paso que voy a dar, déjame escribirlo en Word. No, o sea, tienes que hacerlo. Después documenta, después haz una historia de lo que sucedió, pero tienes que lanzarte. El emprendedor es ese, busca su instinto. Primero busca dar ese primer paso y luego redacta lo que tenga que redactar. En definitiva, primero es la venta y después deja todo el trabajo que tenga que hacerse de carpintería para después. Porque esos son formalismos y no podemos caer en ese formalismo. Así no avanzan las empresas. Por eso, cuando llega un emprendimiento muy pequeño, de pocas personas, termina tumbándose a la multinacional, porque la multinacional tiene tanta burocracia, es tan complicado mover toda esa burocracia, todos esos procesos internos que tienen, que lo hace difícil, le hace difícil reaccionar a la nueva idea, al nuevo mercado.
Y así es como tantas empresas han muerto. Recordemos el caso de Kodak también, ¿no? Cómo se les hizo complicado revertir el cambio que estaba generando en los smartphones, ¿no? O sea, ya tenías ahí en tu celular una cámara que tomaba una muy buena foto, ¿no? Entonces es una empresa pues que ahora está renaciendo está pivotando su idea, pero en ese momento con el negocio de las fotografías pues quebró y no tuvo ese poder de reacción. Nadie ha triunfado haciendo las cosas solo a través de planes. Siempre se ha hecho la ejecución. Tienes que ejecutar. Es como el vendedor, insisto. El vendedor, si se dedica a redactar correos, a responder correos, y no está todo el día vendiendo, desde las 8 de la mañana hasta 5 o 6 de la tarde, que es el horario donde se puede visitar clientes normalmente o generalmente, si se dedica a solamente en ese horario a redactar correos y a estar escribiendo, no va a vender, no va a vender. Tiene que estar buscando, caminando, visitando, haciendo llamadas telefónicas y todo lo que sea el trabajo muerto, el trabajo que te quita mucho tiempo, hacerlo después de ese horario. Pero en ese horario de 8 a 5, de 8 a 6, tienes que estar vendiendo al vendedor. Asimismo es el emprendedor, porque el emprendedor es el primer vendedor de su empresa. Un emprendedor que no sabe vender va a fracasar como emprendedor y debes de aprender a vender. Y quédate con esta frase increíble, querida tortuga. No se trata de empezar a lo grande, sino de acabar siendo grande. Y recuerda que el exceso de análisis es enemigo de la acción. No te puedes quedar paralizado. Ponte en marcha. Pasa a esa acción. Deja de estar planificando. No caigas en el planifiquitis, en esa enfermedad de que todo tienes que planificarlo. Ya el 2020 nos ha enseñado bastante bien cómo no puedes planificar y vivir de planes, ¿no? Tienes que ejecutar. Es mejor si empiezas ya y después vas redactando lo que sucede. El tercer punto ya de este programa tiene que ver con definir tu modelo de negocio. Y es que el modelo de negocio quiere decir, ok, tengo que responder las siguientes preguntas. ¿Quién tiene el dinero que necesito? ¿Te has preguntado eso? Quiere decir, con esta pregunta, ¿dónde está mi nicho de mercado? ¿Cuál es mi tribu? ¿Cuál es la tribu a la que le voy a resolver un problema? ¿Quién tiene ese dinero que necesito? ¿No? Luego, una vez que respondes esa pregunta, vamos a la segunda, que es ¿cómo vas a conseguir que la gente que tiene ese dinero te lo dé? Que es la pregunta de resolver el problema. ¿Qué problema vas a resolver? Primero es ¿quién tiene ese dinero? O sea, ¿quién es tu tribu? Y luego, ¿cómo vas a hacer que ellos te den ese dinero? No se vale apuntando con un arma y decirle, oye, dame tu dinero, ¿no? Eso es robar. Y bueno, nuestros políticos en Latinoamérica son bastante expertos en ese tema. Pero bueno, fuera de la broma, pues, ¿cómo vamos a conseguir que ese dinero llegue a nuestros bolsillos? O sea, ¿qué problema vamos a resolver? ¿Qué problema tenemos que resolverle a esta tribu para que confíen su dinero en nosotros? Ese es el principal punto del negocio, del emprendimiento. Los emprendimientos se forman a través de la confianza. El dinero tiene que ver con confianza. Tú le confías tu dinero a un banco porque crees que este banco lo va a poner a trabajar y te va a pagar una tasa muy pequeñita de interés que ni siquiera a veces cubre la inflación, pero en teoría tu dinero va a estar protegido. Entonces, recuerda esto, tortuga. Cuanto más precisa sea la descripción de tu cliente, de tu tribu, mucho mejor, porque vas a especializarte, por lo tanto vas a ser recomendado en ese punto, y así es como va a ir escalando tu negocio, tu emprendimiento. A estas alturas, todos los modelos de negocios están creados. No te pongas a inventar el agua tibia, a descubrir otra vez el fuego. Todo eso ya existe. Ya hay modelos de negocios que funcionan. Adáptalo a tu empresa. Cópiale ese concepto a alguien más. Cópialo a tu realidad, a tu localidad. Y siempre ve mejorando esa idea a través de lo que te vaya diciendo pues, tus clientes. Reconoce todos estos puntos de tu modelo de negocio para que puedas implementarlo que sea exitoso. Y si ves que siempre va fallando el modelo de negocio, tienes que irlo cambiando. Y no olvides que si no puedes redactar tu modelo de negocio en 10 palabras, no tienes realmente un modelo de negocio claro. Debe ser muy conciso, muy concreto y poderlo explicar en simplemente 10 palabras.
el cuarto punto ya de este programa tiene que ver con establecer, y es muy lógico, establecer metas y tareas. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que establecer tiempos para poder ejecutar procesos. Toda empresa debe plantearse siempre demostrar el concepto, que es lo primero que debemos hacer, explicarlo muy concreto, muy fácil, completar las especificaciones del diseño de tu producto o servicio, ¿no? Debes de saber detallar estas cosas muy fácil. ¿Qué es lo que estás en concreto ofreciendo al mercado? Desarrollas luego un prototipo, la primera demostración de tu producto o de tu servicio, lo pones a prueba y luego consigues capital para poder producirlo en masa. Más debes de hacer, debes de enviar un prototipo a tu cliente potencial y luego que ya has hecho algunas mejoras, envías finalmente la versión final, ¿no? No olvides que cuando empiezas, siempre empiezas con suposiciones. No sabes realmente si el mercado quiere tu producto o no. Entonces lo que debes de hacer es saber identificar cuál es el rendimiento de tu servicio o de tu producto. Debes de tener muy claro cuál es la dimensión del mercado. Debes de tener también muy claro cuál va a ser el margen bruto que te va a generar toda esta idea de emprendimiento. Cuántas llamadas debes de hacer diarias para conseguir citas, para conseguir las ventas. Y luego también debes de tener muy claro la tasa de conversión. ¿Qué quiere decir esto? Tienes un cliente potencial, que es posible cliente. Entonces ya está ahí en el proceso de venta, es un prospecto, pero todavía no ha convertido, no se ha hecho cliente, no te ha comprado. En el momento que se hace cliente, que te compra tu servicio, tu producto, pues ya es tu cliente. ¿Cuántos de esos clientes potenciales terminan convirtiéndose a clientes? Esa tasa de conversión debes de saberla, es un número que debes de conocer y tenerlo así, muy cerquita. Otro concepto muy importante tiene que ver con la duración del ciclo de la venta. Por ejemplo, si tomó 2 meses en saber de ti el cliente, ¿no? Desde que existe hasta que finalmente te compra, 2 meses, más o menos debes de saber que ese es tu ciclo de venta. Te toma 2 meses llegar a hacer que el cliente te compre. También debes de saber la rentabilidad, ¿no? ¿Qué es la rentabilidad? Es ver si con todo lo que inviertes obtienes una ganancia fuera de impuestos y te permite seguir creciendo. Entonces el negocio es rentable, te permite obtener una ganancia y te permite inyectar para poder escalar el negocio. Pues ese ha sido el punto de establecer las metas, establecer tareas, y no lo olvides, los tiempos son importantes. Si no le pones tiempos a todas estas tareas, a todas estas metas, significa que, insisto, debes de regresar al punto anterior, que es establecer bien tu modelo de negocio. Finalmente, para terminar este programa del día de hoy, querida tortuga, quiero hablarte de una historia un poquito particular que tiene que ver con Andrés Moreno. ¿Quién será Andrés Moreno? No sé si lo hayan escuchado antes, pero quienes hayan estudiado inglés a través de internet, estoy seguro que lo conocen. Se trata de el creador de Open English. Open English es una plataforma creada en el 2006 en Caracas, Venezuela, tierra hermana, querida Venezuela. Les envío, por cierto, un gran abrazo a nuestros queridos hermanos venezolanos, que pues sabemos toda Latinoamérica la difícil situación que han estado pasando ya en los últimos años y que se ha agravado con esta pandemia. Pero debemos de brindar esa mano solidaria, dar ese apoyo a nuestros queridos hermanos venezolanos. En Latinoamérica no deberíamos de copiar esos malos ejemplos de otras sociedades. Nosotros no tenemos que ser racistas, no tenemos que ser xenófobos, no tiene sentido. Latinoamérica es un solo puño, somos una sola cultura con pequeñísimas diferencias de acentos, pero tenemos los mismos valores, principios y debemos de querernos como hermanos. Entonces les envío un gran abrazo a nuestros queridos hermanos venezolanos. Estoy seguro que muy pronto van a salir de esto. Les puede pasar a cualquier país, a cualquier persona. Entonces pongámonos ahora en el zapato de ellos. Es el momento de ayudarlos, es el momento de brindarles ese apoyo. Entonces estoy seguro que muy pronto la luz volverá
en su país, una tierra pues muy rica en recursos naturales. Pues sin más que decirles, les envío un fuerte abrazo. Entonces, volviendo al tema, y por eso pues quería decirles a todos ustedes, queridos hermanos venezolanos, que hay optimismo, hay salida a todo esto. Lo ha demostrado Andrés Moreno, creador de Open English, que es una empresa pues multinacional y que ha convocado capital en Estados Unidos. Andrés estudió 6 años de ingeniería, ¿no? Pero pausó sus estudios para dedicarse al emprendimiento, para llevar profesores de Estados Unidos a Venezuela. Pero el modelo de negocio de él era brindar estas clases de inglés a compañías, a empresas. En el 2007 usó por primera vez Skype. No sabía pues que allí iba a descubrir ese nuevo modelo de negocio de cómo enseñar inglés. Pues descubrió Skype y dijo, ok, este es el futuro del inglés, el futuro de la enseñanza de inglés. Obviamente, como todos los emprendedores, y él es un emprendedor tortuga, antes de ver el éxito que hoy tiene, tuvo muchos fracasos, muchos tropiezos, al borde de incluso cerrar el proyecto, de cerrar el emprendimiento. Resulta que al 7º mes, antes de quedarse sin dinero, viaja y decide viajar a Silicon Valley a buscar inversionistas. Pues viaja con $700 en los bolsillos, esto lo cuenta ahí en unas entrevistas, y con millas que tenía en American Airlines. O sea, simplemente con casi nada de dinero. Viaja y se hospeda donde un amigo que tenía pues un cuarto de estudiante allá en Silicon Valley, y durante un año duerme en un sofá. Imagínense en lo que es dormir en un sofá durante un año. También contaba en esa entrevista que todos los días se levantaba, se ponía el mismo traje para ir a hablar con inversionistas durante tanto tiempo. Después de 18 meses de estar repitiendo el mismo discurso para convocar capital, que le inyecten dinero al proyecto, a Open English, para hacerlo crecer, pues lo consigue. En el año 2013, pues consiguió unos fondos de $120 millones después de haber pasado estos 18 meses de repetir el discurso. Imagínense lo que significa buscar 18 meses, darle y darle, con el mismo traje, durmiendo durante un año en un sofá, ¿no? Entonces es algo complicado. Y estoy seguro que algunos emprendedores que me están escuchando y me están viendo ahora mismo se identifican con esta historia. Sobre todo nuestros queridos hermanos venezolanos que les está pasando algo parecido y algo hasta peor. Al menos este emprendedor pues tenía un sofá donde dormir. Estoy seguro que hay muchos hermanos venezolanos que ni siquiera tienen un sofá donde dormir. Volviendo al punto, pues Andrés Moreno contaba también de cómo en su época pues de estudiante tenía que poner unas tablas ahí alrededor de una cama en su dormitorio para poder simular pues unas oficinas donde hasta 22 personas llegaron a trabajar en el proyecto para poder trabajar y poder programar la plataforma. La anécdota que cuenta también es que la única motivación que tenían estas 22 personas de trabajar en Open English era de que tenían una muchacha que cocinaba muy bien. Cuando la gente pasaba de la universidad camino a la casa, ¿no? Se paraba pues jugaba Nintendo un rato y luego pues se dedicaban a programar. Pero lo más importante para ellos era la comida que hacía pues esta muchacha, ¿no? Y pues el mensaje que deja toda esta historia, y que el mismo Andrés Moreno lo comenta, es que la educación es un agente de cambio. Y por eso les decía al inicio de este programa de que debes de crear algo con sentido. Y es que la educación genera un gran sentido de pertenencia, de comunidad. Y lo que nos dice es que cuando tomamos a alguien de la región y le das las herramientas que se pueden utilizar para prosperar, pues eso realmente es una transformación. Por eso recuerda que esto no es solamente un punto de transformación personal. Si alguien se educa, genera esa transformación alrededor de ese núcleo familiar. Y yo creo que la educación es lo que nos va a sacar siempre del subdesarrollo. No te olvides pues que tienes que siempre estar educándote, siempre estar estudiando. Hoy en día, insisto, hay mucha gente haciendo contenido muy valioso, gratis en internet. Como buen emprendedor tortuga, siempre tenemos que tratar de educarnos
si es ahora aprovechando estas tecnologías de forma gratis, y si tienes recursos, pues tienes que invertir en tu educación. Siempre tenemos que educarnos para poder crear nuevos proyectos, nuevas oportunidades, generar ese impacto positivo, generar un emprendimiento que cambie al mundo, que cambie la galaxia, que cambie el universo, como Elon Musk, este gran Elon Musk que nos quiere llevar a Marte. Entonces, querida tortuga, con eso pues me despido del programa, no sin antes decirte que compartas este material a quien tú crees que le pueda ayudar. Nos vemos en una siguiente ocasión con mucho más contenido de valor a través de YouTube, a través del podcast, a través de las redes sociales. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en una siguiente ocasión. ¡Hablamos!